Aide, y a ti, ¿también te placería besarte? ¿Cuál es el ladino en el siglo XXI? ¿Cuál es la influencia del Internet en su desvelopamiento? Vate al atadillo que metimos debajo del filmo y melda enteramente de baldes ladino on the Internet. Separat for. Fue la conexión desde que te asaventaste que tenías este pasado sefaradí, fin a que te registras en las clases de Oxford, de ladino, y empiezas a conocer un poquitico más o reconocer o reconectar un poquitico más con esta cultura. Pues bien, pues el primer paso que me dio fue que yo quería aventarme un poco más de qué era el judaísmo, que yo no tenía ni a ver de lo que era, mucho más que sería una religión y algo así, más de la cultura y de las historias y de las tradiciones. Yo no, entonces me metí a meldar y a hablar con gente y ahí me enamoré. Me enamoré, esto fue más o menos en 2015. Yo tenía un gran amigo mío de la facultad que era el presidente de la Keilah en Natal, donde nací yo, y yo hablé con él y me introdujo a la Keilah, y desde entonces, hace como 10 años, a cada viernes y viernes yo voy al Kabbalat Shabbat y al Shacharit y todo eso, y me enamoré de muchas cosas. Y volviendo un poco sobre el interés por la historia que dice Carlos, yo creo que el pueblo judío es un pueblo que ama muy mucho su historia, y esto puede ser que el primer paso de mi identificación con la cultura. A cada Shabbat nos recordamos de la creación del mundo. A cada Pesach es una mitzvah que tenemos que sentir como si nosotros saliéramos de Mitzrayim. A cada Tisha B'Av, ver la gente por una destrucción de miles y miles de años de un templo, la gente sintiendo el dolor fin a hoy de cómo es. Esto me acuerda también la historia de Napoleón. Dicen que Napoleón, cuando estaba ahí en Europa conquistando los territorios, pasó, ¿sabes esa historia? Pasó por un shtetl, llegó en un shtetl y miró a la gente, y la gente llorando, llorando, llorando. Y dijo, pero ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? La gente se pone a llorar tanto y de una forma así tan intensa. Y la gente dice, no, esto es por la destrucción del templo. Me ha dicho, ¿el qué templo? El templo. Como si hacía 2 días que... Sí, como si fuera algo de... Sí. Y él dijo, mira, un pueblo que siente el dolor de la destrucción de un templo que hace miles de años, como si fuera hoy, y tiene tanto amor por su tierra y por su lugar, un día tendrá su estado. Wow. Y mira que años y años después en la creación del Estado de Israel. Así que el judaísmo tiene esto muy fuerte de vivir la historia. Es una tradición que, si quieres, puedes vivir la historia a diario. Y esto me dio mucha identificación. Esto puede ser que haya sido el primer paso que me dio. Y después ya en la sinagoga y con la gente, la sinagoga que yo iba en Natal y aquí que voy en Río también, son sinagogas sefaradíes. Hay gente que ainda habla un poco de Aquetía. Tienes conectado con estas dos comunidades en Brasil, la de Natal y la de Río. Y la de Río, y también en São Paulo. Como viví en São Paulo un poco, tengo amigos ahí muy, muy queridos que me ayudaron también en esta caminada. Y en las tres topates este modo de conexión, esta espiritualidad. Exacto, sí. Tanto la parte histórica, más también la espiritualidad. También creo que una cosa que me dio también la seguridad, que esto sí es lo que me veo y lo que quiero, es mucho el ivrit también. El ivrit vino para mí como música en mis oídos. ¿Sabes? Cuando yo me acuerdo perfectamente, hace 10 años eso, cuando lo aprendí al Shema Israel, que yo me dije, wow, fue algo como muy poderoso para mí. Es como tenía algo dentro de mí que decía, esto es más fuerte que yo me imaginaba. Y es algo, ¿cómo se dice?, gracioso, porque si yo digo el Shema Israel en portugués, a mí no tiene el mismo impacto. Si yo digo Ouve Israel, no tiene. Si yo digo Shema Israel, es algo que me da... No sé explicarte. Entonces, el camino al judaísmo me vino tanto por una identificación histórica, cultural, más también esta parte subjetiva, ¿no? Esta parte espiritual que a mí me
llena y me da mucho sentido.